empezamos con lo que tenemos que ver esta semana. La semana pasada, sí, la semana que viene es jueves. La semana pasada vimos hasta ejercicio 3, bien, ya hasta ahora vimos cómo encontrar máximos y mínimos locales a partir de una gráfica, cómo encontrar el crecimiento y decrecimiento a partir de una gráfica, intervalos de crecimiento y decrecimiento, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y después vimos un criterio para encontrar máximos y mínimos a partir de la primera derivada y la segunda derivada. Eso es lo que vimos la semana pasada. Fíjense que para continuar con el práctico, el ejercicio nos dan funciones, y dice que esas funciones le encontremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento o decrecimiento, valores máximos y mínimos locales y intervalos de continuidad y puntos de inflexión. Bien, nosotros hasta ahora lo que hicimos fue ver la gráfica y sabemos encontrar mínimos y máximos, o sea que el B lo podríamos hacer sin problema. Ahora, ¿cuándo la función va a ser creciente o decreciente y cómo encontrar los extremos de concavidad y los puntos de inflexión? Vamos a necesitar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica la primera derivada respecto de la función? Fíjense que en el intervalo, por ejemplo, A y B, en el intervalo A, B, o entre los puntos A y B y entre los puntos C y D, fíjense que la recta tangente, ¿sí? ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente en esos puntos? En esos puntos donde la función entre A y B y entre C y D, está claro que la función es creciente, ¿no? Eso nos damos cuenta. Pero si yo miro la tangente, ¿sí? Miro la pendiente de la recta tangente, recuerden que justamente la primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo miro las rectas tangentes, ¿qué pendientes tienen? Tienen pendientes positivas, ¿que no? Porque cuando la recta era así, la pendiente era positiva. Si la pendiente era así, la recta era así, la pendiente era negativa, ¿que no? Entonces, en estos casos, la pendiente es positiva cuando la función es creciente. Y fíjense en el caso donde la función es decreciente, la pendiente es negativa. Eso es lo que nos dice este pedacito acá. Y por lo tanto, tenemos un criterio para determinar cuándo una función es creciente o decreciente. Si la primera derivada es mayor que 0 en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo, ¿sí? Ahora, si la primera derivada es menor que 0 en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo, ¿sí? Ese es el primer criterio que vamos a usar y esto es lo que nos va a servir para analizar crecimiento y decrecimiento. Por eso es que yo le decía la semana pasada que cuando uno va a encontrar máximos y mínimos locales, me convenía directamente hacer la tablita de signos, porque ahí ya me da dónde la primera derivada es positiva, dónde la primera derivada es negativa, y por lo tanto ya me da los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Por eso me conviene directamente, para mí preferiría que usen eso, después depende de cada uno, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Me dan una función 3x a la cuarta menos 4x al cubo menos 2x cuadrado más 5. Me preguntan dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función, ¿sí? Derivar una función polinómica no debería ser problema. Y la derivada de esto, 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 24x, ¿sí? Fíjense que se saca factor común 12x. Y después me queda un polinomio de grado 2 que le encuentran las raíces, las que valen 2 y menos 1. Por lo tanto, queda factorizado así el polinomio, ¿sí? Una vez que lo factorizo, yo tengo 3 raíces o 3 lugares donde cambian de signo los factores: en 0, en 2 y en menos 1. ¿Bien? Por lo tanto, tengo 3 números donde, o 3 factores que me van a depender, de lo que va a depender el signo de la función. Entonces, con eso yo me voy a hacer una tablita de signos, que es lo que hacíamos anteriormente. El Stewart, que es el libro que están siguiendo el profe, particularmente trabaja, hace la tablita de signos así, ¿sí? Pone acá arriba los factores, en un costado los intervalos y el signo con los valores de prueba, ¿sí? Yo la hago al revés a la tablita y así como la trabajo, pero es exactamente lo mismo. Si ustedes la quieren hacer así, no está mal, y si la hacen como yo, tampoco está mal, ¿bien? Entonces, fíjense, si yo tomo un valor menor que menos 1, esto es negativo, acá es negativo, acá es negativo, ¿bien? Para valores menores que menos 1,
Entonces, la función 2x toma valores negativos, x menos 2 toma valores negativos, y x más 1 toma valores negativos. ¿Sí? Ahora, si yo estoy en el intervalo entre menos 1 y 0, ¿sí? Entre menos 1 y 0, acá toma valores negativos, acá toma valores negativos, acá toma valores positivos. ¿Sí? Si tomo valores entre 0 y 2, acá toma valores positivos, acá toma valores negativos, acá toma valores positivos. Y ahora si toma valores mayores que 2, siempre toma valores positivos, ¿sí? Aplico regla de los signos, menos por menos más por menos menos. Menos por menos más por más por menos menos, menos por más menos, más por más por más más. ¿Bien? Y entonces acá fíjense que me quedó que la derivada, por ejemplo, en el intervalo para los x menores que 1 es negativa, por lo tanto es decreciente en ese intervalo. Para valores entre menos 1 y 0, la primera derivada es positiva, por lo tanto va a ser creciente en ese intervalo. Para valores entre 0 y 2 es negativa, por lo tanto es decreciente, y para valores mayores que 2 es creciente porque me da positiva, ¿sí? Eso es lo que me dice el criterio de primera derivada. Y ustedes si se fijan, fíjense que acá yo paso de menos a más. Como voy de menos a más, acá tengo, en este punto hay un mínimo. O sea que yo puedo concluir acá que en menos 1 hay un mínimo, ¿sí? Acá voy de más a menos, por lo tanto hay un máximo. Máximo local en 0, mínimo local en menos 1, y acá voy de menos a más, por lo tanto, en 2 hay un mínimo local, ¿sí? Por eso yo le digo, si ustedes hacen la tablita directamente de esta información, ya rescatan todo. ¿Cómo pueden hacer la tablita? La otra manera es que yo les digo, yo pongo los intervalos, por ejemplo, aquí, desde menos infinito a menos 1, que serían los x menores que 1. Después el siguiente intervalo es de menos 1 a 0, y así. Y yo pongo acá particularmente los factores, o sea, yo pongo 12x acá, pongo x menos 2, pongo x más 1, y pongo f'. ¿Sí? Es lo mismo, solo que está al revés la tabla. Porque claro, lo que yo quiero hacer es, yo sé que el comportamiento de la función en este intervalo va a ser el mismo para cualquier valor que yo tome acá. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier número que yo tome en este intervalo lo reemplazo acá, a mí me interesa el signo, el comportamiento de la función va a ser el mismo, o sea, el signo de la función va a ser el mismo, porque los cambios de signo se producen en 0, en 2, sí. Disculpe. Y por ejemplo, si Sí, nosotros reemplazamos la x con 1, ahí donde dice abajo, donde la x es mayor que 2, ¿vio que sí, está todo positivo? sí, Y por ejemplo, si digo 1 menos 2, es menos 1. sería menos 1. Uh-huh. Sí, Ahí ese acá número tendría nos que queda ser, menor a 2. sí, acá tendría que ser negativo. Ese sería el único error, creo. Y sí, ahí está el gráfico de la función. Fíjense, creciente hasta aquí, decreciente, creciente hasta 0, decreciente de 0. Claro, exactamente, toma valores mayores que 2. Claro, no puedes tomar el 1 aquí, pues, porque vos estás tomando x mayores que 2. Ah, bien, bien, bien. Claro, vos tenés que tomar el 3 mínimo, por ejemplo, el 3. Y si reemplazas el 3, 12 por 3, 36 positivo, 3 menos 2, 1 positivo, 3 más 1 positivo. Sí, 3 más 1, 4 positivo. Por eso, claro, no podía reemplazar. Entonces, como yo les digo, el comportamiento, como los cambios de signo se producen en las raíces justamente, por eso es que a mí me interesa, yo sé que en todo el intervalo anterior va a tener el mismo comportamiento, no va a haber cambio de signo, ¿sí? Por eso es que puedo tomar cualquier valor del intervalo, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá puedo tomar el menos 2, que es un número de este intervalo, cuando lo reemplazo me da menos 24 negativo. Si yo reemplazo el menos 2, menos 2, menos 2, menos 4 negativo, si reemplazo
menos 2 acá, menos 2 más 1, menos 1 negativo, ¿sí? Y después aplico la regla de los signos. O sea, es la misma tabla, pero en distintos sentidos nada más. Menos por menos, más por menos, menos. Entonces en este intervalo es decreciente, de menos infinito a menos 1. ¿Sí? Es lo mismo que yo acá. Yo en general hago la tabla así. ¿Sí? Esta es la que está en el libro. Yo en general la hago así. Ustedes hagan la que les parezca más cómoda. Para mí es lo mismo, pero me queda, particularmente prefiero así. ¿Sí? Bueno, y ahí está la gráfica de la función. Ahí queda la gráfica de la función. Como tenía que ser, ¿sí? Fíjense que me dice que de menos infinito a menos 1 es decreciente, es creciente de menos 1 a 0, decreciente de 0 a 2, de 0 a 2, hasta acá es 2 creciente. Sí, sí estoy grabando. Y después de 2 a infinito es creciente. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Eso es en cuanto a primera derivada. Ahora, ¿qué me dice la segunda derivada? O sea que la primera derivada nos sirve para analizar, la primera derivada nos sirve para analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora, la segunda derivada me va a dar información sobre la concavidad. Fíjense que acá tengo dos funciones que están dibujadas en el mismo, entre los dos mismos puntos en el intervalo AB, ¿sí? Tengo dos puntos, pero fíjense que son distintas las curvas. Una curva está hacia abajo, o sea, hacia arriba, y la otra curva está hacia abajo, ¿sí? Si yo miro la derivada o la recta tangente, en realidad, en el primer caso, fíjense que la recta tangente está por debajo de la curva, ¿sí? Cuando la recta tangente esté por debajo de la curva, vamos a decir que es cóncava hacia arriba. En el segundo caso, fíjense que la recta tangente está sobre la curva, ¿sí? Cuando la recta tangente esté sobre la curva, vamos a decir que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. Bien, por arriba de las rectas tangentes se dice que es cóncava hacia arriba cuando la curva queda por arriba de la recta tangente, y cuando la curva esté por debajo de la recta tangente va a ser cóncava hacia abajo. Y ahí tiene una regla más fácil para acordarse. Si la curva está por arriba de la recta tangente, es cóncava hacia arriba. Si la curva está por abajo de la recta tangente, es cóncava hacia abajo, ¿sí? Al revés, como les dije yo primero, era la recta tangente abajo, cóncava hacia arriba, recta tangente arriba, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Son las dos maneras. Me parece que si se aprenden que la curva por arriba de la recta tangente, cóncava hacia arriba, la curva por arriba de la recta tangente, cóncava hacia abajo, ¿sí? Y ahí está un poquito más formal la definición. Si la gráfica de f queda por arriba de sus rectas tangentes en un intervalo, entonces cóncava hacia arriba. Si la gráfica queda por abajo de sus rectas tangentes, es cóncava hacia abajo. Bien. Y acá tenemos el criterio para encontrar la concavidad. Si la segunda derivada es mayor que 0, bien, en un intervalo, entonces en ese intervalo va a ser cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, en ese intervalo va a ser cóncava hacia abajo. Bien, y de un punto de inflexión que no me acuerdo si lo vimos, si lo definimos formalmente, pero un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad, ¿sí? Donde deja de ser cóncava hacia arriba para empezar a ser cóncava hacia abajo. Esos puntos particulares se llaman puntos de inflexión. Bien, ¿cómo hallamos puntos de inflexión? Justamente van a ser donde la derivada segunda vale 0, ¿sí? O bien no existe la derivada segunda. Bien, y entonces con esta información, o sea, con esta pequeña introducción que vimos de teoría, podemos empezar con resolver el ejercicio número 4. ¿Qué nos decía el ejercicio número 4? Encontrar los intervalos sobre las funciones creciente y decreciente
encontrar los valores máximos y mínimos locales de f y encontrar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, ¿sí? Yo voy a hacer el primero, que es x a la cuarta menos x cuadrado más 3, ¿sí? Entonces, quiero hallar intervalos de crecimiento. ¿Qué necesitamos para hallar eso? La primera derivada. Calculo la primera derivada, f' igual a 4x al cubo menos 4, ¿sí? Yo por ahí, en general ahora puse los resultados nomás. Si hay alguna duda con alguna cuenta, me lo dicen y la hacemos, no hay problema, ¿no? Y entonces me fijo dónde vale 0 esta primera derivada. Fíjense, yo tengo 4x al cubo menos 4x igual a 0, saco factor común 4x y me queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces tengo 3 puntos que me anulan este polinomio o esta función en la primera derivada, que es en 1 y en menos 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a construir una tablita de signos con esos 3 valores, en 0, 1 y menos 1. O sea, acá está, fíjense, el menos 1, acá está el 0 y acá está el 1, ¿sí? Se produce el corte. Y entonces, fíjense, el comportamiento de esta función, ¿dónde cambia el signo? En 0, porque acá se hace 0 la función. Entonces, cambia el signo acá. ¿Dónde cambia el signo esta función? En 1. ¿Dónde cambia el signo esta función? En menos 1. ¿Sí? Por eso es que con que yo tome un valor en el intervalo me alcanza, porque el comportamiento va a ser el mismo. Solamente se producen los cambios de signos en 0, 1 y menos 1. ¿Sí? Por eso es que yo tengo que tomar un valor de prueba de cualquier valor perteneciente al intervalo. ¿Sí? Y eso en general para cada vez que hagan tablitas de signos va a pasar eso. Entonces, fíjense, tomo un valor de prueba entre menos 1 y 1, y como dijimos, si no, yo sé que cambia de signo en el 0, negativo hasta antes, positivo si es anteriormente, ¿sí? Me fijo donde el cambio de signo y ya está. Esta cambia de signo en 1, entonces yo sé que anteriormente va a ser negativo y luego va a ser positivo, y este signo en menos 1, acá vale 0 en realidad, y acá vale 0, ¿sí? Entonces, anteriormente es negativo y positivo, y si no, tomamos valor de prueba. Fíjense, si yo tomo, por ejemplo, el menos 2 más 1, menos 1, negativo. Si acá tomo el menos 2, menos 1, negativo, y bueno, este es negativo. Acá puedo tomar menos 1 medio. 4 por menos 1 medio es menos 2, negativo. Menos 1 medio, menos 1, ambos son negativos, la suma va a ser negativo. Si tomo menos 1 medio más 1, me queda un medio positivo, ahí ya se me hace positivo, ¿sí? Y así completamos la tablita de signos. Yo creo que no deberían tener problemas de hacer tablita de signos, porque en álgebra las hicieron, ¿no? Para resolver inecuaciones hacían tablitas de signos, así que no deberían tener problemas. Bien, y entonces después aplicamos menos por menos, más por menos, menos. Menos por menos, más por más por menos, menos por más, menos, más por más, más. ¿Sí? Entonces ahí tengo todos los signos correspondientes a los de la primera derivada para esta función particular. ¿Sí? Entonces fíjense, en este intervalo, entre menos infinito y menos 1, la primera derivada es negativa. Por lo tanto, yo sé que en ese intervalo la función es decreciente. En el intervalo menos 1 y 0, la primera derivada es positiva. Por lo tanto, la función ahí es creciente. Y en el intervalo 0, 1, ¿sí? La primera derivada es negativa, por lo tanto, la función es decreciente. Y en el intervalo 1 infinito, la primera derivada es positiva, por lo tanto, la función ahí es creciente. ¿Bien? Y ahora, fíjense, me piden encontrar los valores máximos y mínimos locales. Tenemos dos posibilidades. Una es calcular la derivada segunda, evaluar el 0, evaluar el 1, evaluar el menos 1 y fijarme el signo. Si era positivo era creciente, si era positivo era máximo, si era negativo era mínimo.
Pero directamente a partir, como yo ya hice la tabla de signos, yo puedo ver si paso de menos a más. Fíjense que yo paso de decreciente a creciente, por lo tanto hay un mínimo. En x igual a menos 1 alcanzo un mínimo, porque estoy pasando de menos a más. Acá paso de más a creciente a decreciente, por lo tanto en x igual a 0 yo sé que hay un máximo local, y acá estoy pasando de decreciente a creciente, por lo tanto en este 1 yo sé que tengo un mínimo local. Entonces directamente a partir de la tabla de signos yo ya encuentro crecimiento, decrecimiento y máximos y mínimos locales, ¿sí? Entonces no me hace falta calcular la derivada segunda y evaluar los puntos. Ahora, si solamente me pidiera el ejercicio encontrar los máximos y mínimos locales y no me pide crecimiento, decrecimiento, por ahí sí me conviene directamente calcular primera derivada, segunda derivada, evaluar, porque va a ser más rápido que hacer la tabla de signos. Pero si me pide el ejercicio encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento, ya directamente a partir de ahí yo ya encuentro los máximos y mínimos locales y no uso el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Eso es lo que yo creo que conviene. Entonces hasta aquí ya hicimos ejercicio A y B de una sola vez. Esto sería para el inciso B, que me pide hallar los mínimos locales y máximos locales. Yo sé que en x igual a menos 1, en x igual a 0 y en x igual a 1, que hay en cada uno. Después me faltaría evaluarlo en la función y hallar cuál es el punto particular, ¿no? No me acuerdo si lo hice, si no se lo dejo para que lo hagan ustedes. Y ahora vamos al C, que me pide hallar intervalos de concavidad y punto de inflexión. Eso dijimos que lo hallamos a partir de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, calculo la segunda derivada, es 12x cuadrado menos 4, ¿sí? Y me fijo dónde vale 0. Fíjense, yo puedo sacar factor común 12 de esta función, me queda x cuadrado menos 3, y esto es una diferencia de cuadrados, lo puedo escribir como x menos 1 sobre raíz de 3, que yo lo racionalicé, raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3, y menos y más. Bien, por lo tanto, hay dos valores donde cambia de signo a la segunda derivada. Hacemos la tablita de signos, fíjense, en menos raíz de 3 y en raíz de 3 me paro. Hago la tablita de signos, bien. Reemplazo los valores de prueba y fíjense, acá me queda menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, si la segunda derivada era positiva, dijimos que la función ahí era cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada era negativa, era cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada era positiva, era cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, acá tengo donde cambia la concavidad. Fíjense, cambia de concavidad, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿sí? Y además, de acá yo puedo ver como acá hay cambios de concavidad y la función es continua en el punto este, porque como esta es una función continua en todo el dominio, yo ya sé que acá hay un punto de inflexión. En menos raíz de 3 sobre 3 hay un punto de inflexión. Y en raíz de 3 sobre 3 también hay un punto de inflexión porque la función es continua y acá cambia la concavidad. Por lo tanto, acá encontré puntos de inflexión. Así habíamos encontrado la semana pasada puntos de inflexión viendo dónde cambiaba el signo la segunda derivada, ¿que no? Entonces acá tengo un punto de inflexión y acá tengo otro punto de inflexión. Y yo hice un resumen de todo lo que encontramos porque encontramos bastantes cosas. Tenemos que tiene un máximo local en 0,3. Tiene dos mínimos locales, en menos 1, 2, y yo si reemplazo el 1 también vale 2, ¿se da cuenta? ¿Sí? Por las dudas verifiquen los resultados siempre. Puntos de inflexiones. Tengo dos puntos de inflexiones, como decíamos, menos raíz de 3 sobre 3, evalúo y me queda 22 noveno en ambos casos, porque son potencias pares, entonces al reemplazar el signo va a ser el mismo, por eso es que me va a dar el mismo valor. Intervalo de crecimiento de menos 1 a 0 y 1 a infinito, intervalos de decrecimiento de menos infinito a 1 y 0 a 1, cóncava hacia arriba en esos intervalos, cóncava hacia abajo en ese intervalo, y más o menos la gráfica de las funciones así a partir de, ¿sí? Fíjense, decreciente de menos infinito
a 1 y decreciente de 0 a 1. Creciente de menos 1 a 0 y de 1 a infinito. Máximo local en 0, 3, mínimo local en menos 1, 2 y 1, 2. Esta función, ¿qué tipo es esto? Fíjense que es una función par, ¿no? Como tengo potencia cuarta, vamos a hacer una función par. Función par decía que era simétrica respecto del eje de la sí, y claramente ve que es simétrica, ¿no? Ya están los crecimientos, punto de inflexión es donde cambia la concavidad, es por acá más o menos, no sé cuánto vale raíz de 3 sobre 3 y 22 sobre 9. 22 sobre 9 creo que es 2,4, algo así. Entonces sería por aquí más o menos el cambio de punto de inflexión. Y ahí estaría el punto de inflexión y acá estaría el otro punto de inflexión. ¿Sí? Cóncava hacia arriba, fíjense, menos infinito a menos 3. Cóncava hacia arriba, fíjense que las rectas tangentes están por debajo. Si yo gráfico, las rectas tangentes están por debajo. Por eso es cóncava hacia arriba. Y acá ya las rectas tangentes están por arriba, o sea, la curva está por debajo. Por eso es que es cóncava hacia abajo. Primero marquemos cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, fíjense que por aquí es el punto de cambio de concavidad. Acá es cóncava hacia arriba, la recta tangente está por debajo. Y acá la recta tangente está por arriba, o sea, la curva está por debajo de la recta tangente, por lo tanto es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Tenemos todo el análisis hecho completo de una función. No pedía la gráfica, pero como para que nunca está de más que si pueden, tienen la posibilidad de hacer la gráfica, la hagan para verificar que efectivamente todo lo que ustedes encontraron coincide con cómo es la gráfica. ¿Sí? ¿Alguna duda de todo lo que hicimos hasta aquí? Solamente hoy vamos a avanzar hasta el ejercicio 5, o sea que vamos a ver ejercicio 4 y ejercicio 5. Ustedes me dicen, son 2 ejercicios nada más que tienen que hacer en una semana, pero son muy largos y extensos. A ver, espera. ¿Dónde saqué el 22 sobre 9? Hay que reemplazar el x igual a menos raíz de 3 sobre 3 aquí. Claro, siempre en la función original. Lo mismo que para encontrar el 2 reemplazo en la función original. Reemplazo el menos 1 acá, hago la cuenta y me da 2. Reemplazo el 1 acá, hago la cuenta y me da 2. Ahora, si yo reemplazo raíz de 3 sobre 3 aquí, como yo le decía, como son todas exponentes pares, reemplazar raíz de 3 sobre 3 me va a dar lo mismo que reemplazar menos raíz de 3 sobre 3, entonces solamente reemplazo 1 y hago la cuenta. ¿Sí? Y fíjense, si yo reemplazo, quieren que hagamos la cuenta, la hacemos un ratito. Raíz de 3 a la cuarta me va a dar 9. ¿Sí? Y raíz de 3 a la cuarta me da 81. Menos 2 por raíz de 3 al cuadrado me da 3. Y después me queda sobre 3 al cuadrado, que es 9. Más 3. Y entonces fíjense que esto queda 1 sobre 9 menos 6 sobre 9 más 3.
Y entonces mínimo múltiplo es el 9. 1 menos 6, me va a quedar 5 directamente si quieren, más 27. Y menos 5 más 27 me queda 22. Y ese es el valor que me apareció aquí. ¿Bien? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, particularmente entonces yo de este ejercicio pensé también el inciso 4, ¿sí? X cuadrado por logaritmo de X. Así que ahí lo hacemos. Y el análisis es lo mismo. Primero miro la primera derivada. Fíjense que, ¿cuál es el dominio de esta función? Siempre traten de anotar el dominio de la función, tenganlo presente, ¿sí? El dominio de la función es 0 infinito, ¿sí? Entonces siempre yo voy a trabajar en este intervalo, tengan presente eso. El dominio de la función 0 infinito. Calculo la primera derivada, fíjense que es la derivada de un producto. Primera derivada, que es la de x cuadrado 2x, por segunda sin derivada, logaritmo de x, más primera sin derivada, x cuadrado, por la segunda derivada, 1 sobre x. Como no toma el valor de 0, puedo cancelar una x y me queda solamente una x, ¿sí? Y ahora tengo que ver dónde esto vale 0, ¿sí? Y a mí me queda que vale 0 en 1 sobre raíz de e. ¿Pueden llegar hasta ese valor o hace falta que hagamos el detalle? Traten de hacer la cuenta a ver si llegan a eso un ratito. Si no llegan, lo hacen. Hagan la cuenta. ¿Les sale? No sale. Bien. Fíjense, saco factor común x. Y entonces esto queda 2 logaritmo natural de x más 1 igual a 0. ¿Sí? Y a partir de ahí, como x no puede valer 0, porque no está en el dominio, directamente me interesa que 2 logaritmos de x tiene que valer 0. Por lo tanto, 2 logaritmos de x tiene que valer igual a menos 1. Logaritmo natural de x menos 1 medio. ¿Y cómo despejo el logaritmo de x? ¿Cómo es exactamente? La x que está fuera del paréntesis, fíjense, acá yo tengo el producto de dos números igual a 0, es porque alguno de los dos vale 0, ¿sí? O sea que de esta ecuación que me quedó acá arriba, x vale 0, o bien 2 logaritmos de x más 1 vale 0. Como x no puede valer 0, no me interesa x igual a 0 porque no está en el dominio de la función, solamente me interesa que 2 por logaritmo de x más 1 tiene que ser 0, ¿sí? Es por eso. Entonces, como me interesa que solamente esto, y yo directamente ya me pasé un paso y lo pasé a este que estaba sumando o restando. Bien. Entonces, logaritmo de x igual a menos 1 medio, por lo tanto,
pasa la base y esto se hace como exponente. La base es e y sé que me queda e elevado a la menos un medio. E elevado a la menos un medio es 1 sobre raíz de e. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, continuamos entonces. Ya tenemos entonces esto creo que me va a molestar. Y entonces una vez que yo tengo la primera derivada, sé dónde cambia de signos y como no tengo más factores que un solo cambio de signos, me fijo para toda la función derivada, nomás como cambia de signo a partir de este valor, ¿sí? Como hay una sola raíz, quiere decir que hay un solo factor, por lo tanto, hay un solo cambio de signo. Entonces, aquí, en este intervalo 0, 1 sobre raíz de e, ¿cuánto vale? Como un valor más chiquito, lo reemplazo, esto me va a quedar negativo, y en 1 sobre raíz de e me va a quedar positivo, ¿sí? Hay un solo cambio de signo. Por lo tanto, primera derivada acá es negativa, es decreciente, primera derivada acá es positiva, por lo tanto es creciente. Y como voy de menos a más, yo sé que aquí hay un mínimo local. ¿Sí? Ahí está, se cortó, no sé hasta dónde me escucharon. ¿Hasta dónde me escucharon? Mínimo local. Ah, bien, llegamos, está bien. Entonces, acá tenemos un mínimo local. ¿Sí? Ahora, para tengamos en cuenta hallar concavidad, necesitamos derivada segunda, ¿sí? Entonces vamos a derivar esta función, 2x logaritmo de x más x, ¿sí? Si yo derivo 2x por logaritmo de x, fíjese que me queda 2 logaritmo de x más 2x por 1 sobre x que se me cancela, o sea que me queda la derivada de la primera parte me quedaría 2 logaritmo de x más 1, no, más 2, perdón. Y la derivada de x vale 1. Entonces ese 2 más 1 me va a quedar un 3 y por lo tanto la derivada segunda va a ser 2 logaritmo de x más 3. ¿Sí? Si no me creen, la derivada es fácil de hacerla, háganla ustedes. Entonces tengo que ver dónde esto vale 0. Y de acá despejar esto no debería ser tan complicado porque es algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Fíjense, el 3 pasa restando, el 2 pasa dividiendo y me queda e elevado a la menos 3 medios. E a la menos 3 medios es 1 sobre raíz cuadrada de a cubo. Bien. Entonces, tenemos esta, la segunda derivada, me fijo los cambios de signo, ¿sí? Tengo un valor más chico, o sea, en este intervalo me queda negativo, en este intervalo me queda positivo, ¿sí? Ustedes tienen que hacer la cuenta cuánto es esto para fijarme cuál es el valor de prueba que tengo que tomar. Creo que esto da 0,2 y con 0,1 alcanza para hacer el valor de prueba. Es un número chiquitito. Por lo tanto, segunda derivada negativa es cóncava hacia abajo, segunda derivada positiva cóncava hacia arriba, y como acá cambia de concavidad y la función es continua aquí, así que ahí hay un punto de inflexión. Y hagamos el resumen entonces. Esta función no tiene máximos locales, solamente encontramos un mínimo local. Tenemos un punto de inflexión, tenemos intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y la gráfica de la función que hace. Fíjense, ahí más o menos cambia de concavidad. ¿Sí? Este puntito que está aquí es donde cambia de concavidad. Entonces ahí es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba,
mínimo local. ¿Sí? Perfecto. Después, ¿cómo encontrar estos valores de nuevo? Es reemplazar esto aquí y hacer las cuentitas, ¿sí? Yo creo que deberían poder llegar a esos valores. Acá tengan en cuenta, tengan bien en cuenta las propiedades del logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, si quieren hagamos el primero. 1 sobre raíz de e al cuadrado por logaritmo natural de 1 sobre raíz de e. Y a este déjenme que lo ponga como e a lo medio. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, fíjense que acá va a quedar 1 sobre e. Y acá va a quedar logaritmo de 1 que vale 0 menos, si aplicamos propiedad de logaritmo, el exponente sale afuera y queda 1 medio por logaritmo natural de e. Esto vale 1, esto vale 0, y entonces queda 1 sobre e por menos 1 medio. Y esto vale menos 1 sobre 2e. Ahí me faltó el menos. Y también es mal que verificamos. Ahí me faltó el menos. ¿Sí? Es menos 1 sobre 2e, que es justamente el mínimo acá. Está bien que sea menos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo sabemos que i del mínimo local es 1 sobre 2e? Ahí está la cuenta. ¿Cómo sé? Porque tengo que reemplazar 1 sobre raíz de e, que era el punto crítico que yo había encontrado, y que encontré que ahí había un mínimo, lo reemplazo en la función original, hago la cuenta y ahí llego a menos 1 sobre 2e. Ahí está la cuenta. Claro, solamente reemplazo, pero siempre en la función original. Y ahí está el reemplazo hecho. Fíjense, 1 sobre raíz de e al cuadrado por logaritmo natural de 1 sobre raíz de e, que yo lo escribí como el medio. Después apliqué propiedad de logaritmo de 1, como es un cociente, es logaritmo de 1 menos logaritmo de e al 1 medio. El 1 medio sale afuera, logaritmo de e vale 1, entonces me queda menos 1 medio, esto vale 0, y acá queda 1 sobre e por menos 1 medio, y acá queda menos 1 sobre 2e. Ahí me faltaba el menos. Bien. Eso es lo que pensé yo del ejercicio 4. Quedarían 2 incisos para que hagan ustedes. Ahora, antes de continuar, traten todos de tener estable la conexión, voy a guardar la asistencia. Y ya continuamos.
A ver, les muestro lo que tengo. A ver si me falta. Tengo esto y tengo esto. Alguien que se haya desconectado en el momento. Bien. Bien. Después igual verificamos de nuevo si entra alguien más. Continuemos. Bien, continuemos entonces. Tenemos eso. Ahora, fíjense que me dice el ejercicio 5, utilizar la guía para el trazado de curva dado en teoría para verificar cada una de las siguientes curvas. Y entonces, tenemos que ir, eso sí lo tengo de la teoría porque es bastante largo para ponerlo. Y entonces acá está lo que sería la guía para el trazado de curvas. Y este es el apunte que está subido ahí en la plataforma. Bien, entonces fíjense qué es lo que me dicen que tengo que analizar. Me dice, analice el dominio primero, siempre. Segundo, intersección con los ejes. Tercero, analice simetría. Si es simétrica respecto del eje Y, si es par, si es impar, o sea, simétrica respecto del origen, o bien si es periódica. ¿Sí? Si es periódica, también hay que analizarlo. En particular, siempre voy a mirar si es periódica o no con las funciones que son trigonométricas, ¿sí? En eso me voy a fijar la periodicidad, ¿sí? Que son las que generalmente son periódicas. Hay que mirar asíntotas horizontales, que ya acuérdense cómo calculamos asíntotas horizontales, calculaba el límite al infinito, si me daba un número, entonces había asíntota horizontal. Las verticales, que eran los valores cuando yo calculaba el límite a una función, a un punto, y me daba infinito, más o menos infinito. Y asíntotas oblicuas, que sabemos calcular asíntotas oblicuas, que eso se vio en analítica, ¿sí? Intervalos donde la función es creciente o decreciente, valores mínimos y máximos locales, cambios de concavidad en realidad y puntos de inflexión, y a partir de toda esa información hay que hacer el trazado de la curva, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, pero nosotros directamente vamos a ir al práctico, ¿sí? Entonces, fíjense, primero analizo el dominio de la función. ¿Dónde se hace cero esto? Se hace cero en 1 y menos 1, por lo tanto el dominio de la función son todos los reales, salvo el 1 y el menos 1. Intersección con el eje X, cuando Y vale 0, X vale 0, y como pasa por el origen va a ser el único corte. Fíjense que si X vale 0, reemplazo y también me da 0. X igual a 0, acá va Y. Acá es igual a 0. Bien, entonces tiene una sola intersección que es el 0, 0. Me preguntan que analice simetría. Me fijo.
f de x es lo mismo que f de menos x, y si yo reemplazo f de menos x, acá me va a aparecer menos, entonces ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces no, por lo tanto no es una función par. Ahora, si yo reemplazo f de menos x, es lo mismo que menos f de x, eso sí es verdad, ¿sí? Fíjense que si yo reemplazo f menos x, esto queda menos x al cubo sobre x cuadrado menos 1. Y si a la función esta le pongo un menos, es justamente f de menos x. Da exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta función es impar. Quiere decir que es simétrica respecto del origen. Bien. Me dicen que calcule las asíntotas verticales. Entonces, calculo el límite cuando x tiende a 1 de esta función, que son los valores donde se anula el denominador. Y cuando tiende a menos 1. Cuando tiende a 1, esto me queda un 1 arriba, abajo me queda 0, 1 sobre 0, infinito. Y cuando tiende a menos 1, tengo 1 arriba, 0 abajo, también tiende a infinito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Lo que deberíamos hacer además es calcular el límite por izquierda y el límite por derecha para saber si es que va más infinito o menos infinito. ¿Sí? Esa cuenta yo no la hice, pero yo sé que tengo seguro dos asíntotas verticales, el 1 y menos 1. Bien, ahora fíjense, si yo analizo, después lo vamos a analizar el límite cuando lo escribamos al final la conclusión. ¿Sí? Para saber el comportamiento de la función, me conviene analizar el límite por izquierda y el límite por derecha, porque la función puede ser que sea así, en la asíntota puede que sea así, o puede que sea así. Entonces, para saber estos comportamientos, yo tengo que ver si se va más infinito o menos infinito, o puede ser que sea la o abajo, en la asíntota. Entonces, como se pueden dar cualquiera de estos cuatro casos, un caso es este, otro caso es este, otro caso es este, otro caso es este, como se pueden dar cualquiera de los cuatro casos, me es importante calcular los límites por izquierda y por derecha. ¿Sí? Bien, continuemos. Tiene asíntota horizontal, calculo el límite al infinito. El límite al infinito me da infinito. Entonces no hay asíntota horizontal, ¿sí? No tiene asíntota horizontal, pero como el límite es infinito, puede tener una asíntota oblicua. Recuerden que si la función no está dada por ramas, tiene horizontal o tiene oblicua, no puede tener ambas simultáneamente, ¿sí? Si no está dada por ramas, si está por rama puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo ya sé que no tiene horizontal y por lo tanto podría tener una asíntota oblicua. Me fijo, tendrá asíntota oblicua y yo tengo que calcular el m. ¿Se acuerdan que el m lo calculamos haciendo el límite para x teniendo el de la función sobre x? Cuando yo haga este cociente, esto queda x al cubo sobre x al cubo menos 1, y este límite es claro que vale 1, ¿sí? Es el cociente de los coeficientes principales. Y ahora, ¿cómo calculaba el n? El n lo calculaba haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Como m vale 1, directamente es la función menos x. Si yo hago esta cuentita, x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos 1 menos x, eso da x sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Este límite claramente vale 0 porque el grado del denominador es más grande que el grado del numerador, ¿sí? Entonces este límite vale 0. Por lo tanto, la asíntota oblicua es igual a x, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. No se olviden que interrumpan en cualquier momento. Si alguna cuenta no se entiende en el momento, interrumpan ahí nomás, no hay problema, ¿no? ¿Qué más nos decía que teníamos que ver ahora? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces hay que calcular la primera derivada, ¿sí? Derivada un cociente, les dejo como ejercicio que verifiquen que efectivamente haciendo la primera derivada da esto, ¿sí? Acuérdense que derivada un cociente era primera derivada por segunda sin derivada menos primera sin derivada por segunda derivada, todo sobre la segunda al cuadrado, y después arriba como quedan todos polinomios hay que hacer propiedades distributivas, asociar términos semejantes
y queda esta expresión. X a la cuarta menos 3x cuadrado sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Me fijo dónde vale 0 esto. Como yo tengo una fracción, en la fracción vale 0 solamente cuando el numerador vale 0. O sea que me fijo dónde x a la cuarta menos 3x cuadrado vale 0, ¿sí? Si yo factorizo esto, fíjense que yo le puedo sacar factor común x al cuadrado, y por lo tanto esto queda x cuadrado menos 3. Y x cuadrado menos 3 una diferencia de cuadrado que lo puedo escribir como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. Y de ahí tengo las tres raíces. Una es 0, la otra es raíz de 3, la otra es menos raíz de 3. Entonces hay tres valores donde la función cambia de signo, ¿sí? Hay tres raíces. Y fíjense, entonces tengo tres puntos críticos. Cuando hago la tablita de signos, el cuidado que tengo que tener es que también tengo que poner el 1 y menos 1. No son puntos críticos el 1 y menos 1, pero la función ahí no es continua. Por lo tanto, también los tengo que agregar en la tabla, ¿sí? No son puntos críticos. Esta tiene tres puntos críticos. El 0, raíz de 3 y menos raíz de 3. Pero hay, la función no es continua en menos 1 y en 1. Por lo tanto, también lo tengo que agregar cuando hago la tabla de signos, ¿sí? Ese cuidado hay que tener ahí, ¿sí? Hay que agregarlos al 1 menos 1. Si a mí me piden puntos críticos, los puntos críticos son estos tres. Pero en la tabla de signos tengo que agregar los puntos donde la función no es continua, ¿sí? Fíjense que cuando nos definen puntos críticos, nos dicen que son los valores. ¿Por qué el 0? Porque está acá, mira. Es x cuadrado por x cuadrado menos 3. Si esto vale 0, todo esto se hace 0. Fíjate, si x vale 0, el numerador se hace 0, el denominador vale 1, 0 sobre 1 es 0. Pero, fíjense que cuando a mí me dicen puntos críticos son los valores donde la derivada vale 0 o no existe, pero tienen ceros del dominio. Por lo tanto, el 1 y menos 1 no son puntos críticos porque no pertenecen al dominio. Sin embargo, en la tabla de signos los tengo que agregar, ¿sí? Ese cuidado tengan. Entonces hago la tablita de signos, fíjense, tengo factor x cuadrado, el otro factor es x menos raíz de 3, el otro factor es x más raíz de 3, y tengo el factor del denominador que no me va a afectar en nada porque está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo, pero lo agregamos por las dudas para no olvidarse ninguno. Y después esta sería la expresión para la primera derivada, esta sería y'. ¿Sí? Acá yo lo escribí directamente factorizado. Esto que está aquí, que es x cuadrado por x cuadrado menos 3, es x menos raíz de 3, x más raíz de 3. ¿Sí? Y ahí está, ¿ve? Una raíz es el 0, la otra es raíz de 3, la otra es menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Completo mitad de signos. Créanme que es así. ¿Sí? Créanme que es así. Y si no, verifíquenla ustedes, que es lo mejor que pueden hacer. Y entonces me queda al final el signo de la primera derivada es esto. Dice, entre menos infinito menos 3 positivo, menos 3 menos 1 negativo, menos 1 y 0 negativo, 0 y 1 negativo, 1 raíz de 3 negativo, raíz de 3 a infinito positivo, ¿sí? Fíjense que acá es decreciente y acá es decreciente, pero yo no puedo poner que después mi resultado final, que la función es decreciente entre menos 3 y 0 directamente, ¿sí? Porque en menos 1 la función no es continua. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Fíjense que si yo no hubiera separado, porque acá no me aparece el menos 1, yo no lo tomo como punto para analizar, yo podría analizar entre menos 3 y 0 y la función ahí me da negativo. Fíjense que me da exactamente lo mismo, ¿sí? Sin embargo, no es correcto decir que voy a tener el intervalo de crecimiento, por ejemplo, entre menos 3 y 0, ¿sí? Por eso es que hay que agregarlo al menos 1 y hay que agregarlo al 1, ¿sí? Entonces, aquí la función es creciente, aquí es decreciente, aquí es decreciente, aquí es decreciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Entonces, fíjense, ¿cuáles son mis puntos críticos? Menos raíz de 3,
Este no es crítico, acá no analizo, el 0 es un punto crítico y raíz de 3 es un punto crítico. Y entonces ahora analizo. Acá, ¿qué pasó? Voy de más a menos. Entonces hay un máximo. Acá no analizo nada porque la función no es continua. Me fijo en 0. En 0 no hay cambio de signo. Por lo tanto, no hay ni máximo ni mínimo. No hay nada. Acá no hay nada. No es máximo ni mínimo local. No hay cambio de signo. Y después analizo raíz de 3. Voy de menos a más. Hay un mínimo. ¿Sí? ¿Se entendió todo eso que se hizo acá? Perfecto. Ahora vamos a, entonces ya encontré, la guía me decía intervalo de crecimiento, y además yo ya encontré máximos y mínimos. Ahora vamos a los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. ¿Qué necesitamos calcular? Derivada segunda, ¿sí? Ya la derivada segunda se hace medio tediosa, pero por suerte tiene una expresión bastante bonita, ¿sí? Fíjense que la expresión de la segunda derivada es 2x por x cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1 al cubo, ¿sí? Esa es la expresión de la derivada segunda. En realidad, acá en el numerador me queda un x cuadrado menos 1. Ese x cuadrado menos 1 se puede simplificar con uno de este, por eso es que solamente me queda esto, ¿sí? Por lo tanto, tengo un solo valor donde posiblemente haya un cambio de un punto de inflexión que es el 0. En 1 y menos 1, la derivada no existe, la función no es continua, por lo tanto las derivadas no van a existir, pero no son puntos críticos, ¿sí? Porque el punto crítico tiene que ser parte de la función. Entonces, posiblemente en 0, que no había ni máximo ni mínimo, haya un cambio de concavidad. Entonces, hacemos la tablita de signos. Hay que analizar qué pasa entre en menos 1 y en 1 también, porque son puntos donde la función no es continua, hay que agregarlos. Y después me fijo la tablita de signos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me quedó negativo la segunda derivada, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Acá me quedó positivo la segunda derivada, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Acá me quedó negativo la segunda derivada, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y acá me quedó positivo, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Y en 0, 0, fíjense que cambia de signo, hay un punto de inflexión. Si bien acá hay cambio de signo, la función no es continua, entonces no puedo hablar de punto de inflexión ahí, ¿no? Solamente un cambio, hay un punto de inflexión en el x igual a 0, ¿sí? ¿Se entendió esto? Por ahí lo que deberían hacer ustedes es hacer la cuenta de las derivadas. Eso quedaría para que verifiquen ustedes que efectivamente es así, ¿sí? Si no llegan a la cuenta, me consultan, no hay problema. Y no necesariamente tiene que ser ahora, durante la semana, si ustedes están estudiando, trabajando con algo y tienen alguna duda, no hay problema en que me consulten, ¿no? Entonces, y ahora hacemos el resumen de todo. Tengo el dominio, sé que es simétrica respecto del origen, tengo asíntota vertical en x igual a 1 y menos 1, asíntota horizontal no tiene, asíntota oblicua igual a x, tengo un máximo relativo en ese punto, mínimo relativo, punto de inflexión en 0, 0, intervalo de crecimiento, intervalos de decrecimiento, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y por lo tanto ahora con esa información hay que bosquejar la gráfica de la función, ¿sí? Yo les aconsejo que traten de hacer esto a mano, porque obviamente es fácil, meto la función en GeoGebra y me tira la función. Pero en algún momento tendrán clases presenciales, tendrán un examen escrito y tal vez tendrán que hacerlo sin GeoGebra a mano. Entonces no está de más que lo practiquen y usen la herramienta GeoGebra para verificar que lo que están pensando está bien, ¿sí? Pero incluso puede ser que a mí me digan, no me dan la función, pero me dicen toda esta información y yo tengo que bosquejar la gráfica, entonces no tengo cómo graficarla con un graficador,
tengo que hacerlo a mano, ¿sí? Entonces no está de más que primero intenten hacerlo a mano al gráfico y una vez que lo tienen hecho a mano, que ya más o menos tienen todo lo que tienen que, la información que tienen, recién a partir de ahí metan la función en un graficador, GeoGebra por ejemplo, y verifiquen que lo que hicieron está bien y ahí van a poder ver dónde se equivocaron o no, ¿sí? Entonces, como es simétrica respecto al origen, lo que pase acá va a pasar lo mismo al revés del otro lado, ¿sí? Pero, bueno, marcamos las asíntotas verticales, que son 1 y -1. ¿Sí? Marco mis asíntotas verticales. Bien. Marco la asíntota oblicua, igual a X. Bien. Particularmente, esta función acá no va a pasar nada, no me interesa la asíntota oblicua acá, va a ser esta la asíntota oblicua, ¿sí? Acuérdense que la asíntota es el comportamiento de n el infinito. Bien. Y ahora a partir de acá, debería marcar cuál es el máximo relativo, mínimo relativo. ¿Alguien puede hacer esta cuenta? ¿Cuánto es esto aproximadamente? Raíz de 3 y 3 raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es 1.73. 1.73, póngale que esté por aquí. Y menos raíz de 3 estaría por aquí. Ahora, ¿cuánto vale 3 raíz de 3 sobre 2? Dos punto cincuenta y nueve, 2.6, 2.59. Bien. Bien, 2.6. Entonces, 2.59 positivo y negativo. Entonces, tendríamos por aquí más o menos. Acá tendríamos un punto y el otro punto estaría del otro lado. Fíjense que son simétricos respecto, o sea que lo que hago acá arriba lo tengo que hacer acá abajo. Por aquí más o menos tendría mi máximo relativo y mi mínimo relativo, ¿sí? Fíjense, el máximo relativo es menos 3 que sería acá, y el mínimo relativo en 3, 3, ¿sí? O sea, lo que hago acá, lo hago acá abajo, son simétricos. Ahora, ¿qué más sé? Que hay un punto de inflexión en 0, o sea que acá cambia la concavidad. Así que acá cambia la concavidad. Ahora, sé que de menos infinito hasta menos raíz de 3, que es justo acá, es creciente la función, o sea que la función aparentemente acá hace esto. Y después, de 3 al infinito es creciente, o sea que acá es creciente la función. ¿Sí? ¿Dónde es decreciente? De menos 3 a menos 1, que justamente está la asíntota. Y acá tengo el máximo, entonces acá llega, a partir de acá baja. Entre menos 1 y 1 es decreciente, o sea que acá es decreciente. Podría ser la función así. ¿Cómo tendría que ser la función para que sea decreciente aquí? ¿Sí? Eso lo vamos a dejar el análisis en el medio para después, porque nos falta calcular los límites, ¿ve? Si uno calcula los límites, más o menos ya tiene información de lo que pasa. Y después decreciente de 1 a raíz de 3. O sea que acá es decreciente. ¿Sí? Y fíjense que ahí se ve la concavidad. Cóncava hacia arriba es de 1 a infinito. No puede ser una cuadrática porque acá vendría a ser creciente. Pues si yo la dibujo así,
acá es creciente y acá es decreciente, y me dice que en todo este intervalo es decreciente. Entonces, fíjense que ahora me dice que entre 1 infinito, entre menos 1 y 0 es cóncava hacia arriba. O sea que acá tiene que ser cóncava hacia arriba. Y ahora el comportamiento no es más que calcular el límite. Fíjense, ¿qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha? Cuando tiende a menos 1 por la derecha, este valor va a ser más chico que 1 positivo. Con este menos 1 va a quedar algún número negativo. Y cuando tenga acá un número negativo al cubo, me va a quedar negativo. O sea que me va a quedar negativo, negativo, positivo. O sea que cuando tiende a 1 por derecha, esto tiende a más infinito. Entonces, cuando tiende a 1 por derecha, tiende a más infinito, tiene que ser cóncava hacia arriba, entonces así, se va a más infinito. Bien, ahora, si yo calculo el límite, cuando x tiende a 1 por izquierda de la función, porque acá ya sé qué pasa, porque hay un mínimo, entonces yo sé que tiene que ir hacia arriba, tiene que pegar. Ahora, y este es decreciente, está claro que es decreciente, ¿no? Y puedo agregar directamente de menos 1 a 1 el intervalo, cerrarlo ahí una sola vez porque es continuo en 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tiende a 1 por izquierda? Fíjense, cuando tiende a 1 por izquierda, hay valores menores que 1, el denominador se hace negativo. El numerador es positivo, más por menos, menos, o sea que tiende a menos infinito. Tiende a menos infinito y tiene que ser cóncava. Fíjense que entre 0 y 1 es cóncava hacia abajo y acá hay un cambio de concavidad, entonces acá tiene un cambio de concavidad. ¿Sí? Y ahí más o menos me quedaría el gráfico de la función trazado a mano. ¿Sí? Eso es con la información que yo tengo nada más. Después verifico con GeoGebra y más o menos parecido a lo que nosotros hicimos. Pero eso es lo que nosotros tenemos que bosquejar de la gráfica. ¿Sí? Yo los animo a que traten de hacerlo a mano siempre al gráfico y después sí verifico y digo, ah, mira, me salió parecido o no, pero a partir de la información que yo tengo. ¿Sí? Entonces, todo el análisis de la función hay que saber hacerlo a partir de la información que tenemos. ¿Se entendió? Bien. Hasta acá preparé yo ahora. O sea, ustedes lo que tendrían que hacer del trabajo práctico, ¿sí? Ustedes tienen que hacer, ya tendrían que tener hecho hasta el ejercicio 3. Y esta semanita que tienen, le queda para hacer ejercicio 4 y ejercicio 5. Yo el 4 ya le hice 2, o sea que solamente le quedan 2. Y en el 5 tienen bastante para trabajar, ¿sí? Si bien son 2 ejercicios, fíjense que son ejercicios largos para hacer, mucho análisis, mucho para analizar. Entonces, tienen bastante para hacer, si bien son 2 ejercicios. La semana que viene ya vamos a ver aplicaciones del diferencial. Y nada, se acabó. O sea que la semana que viene son solo problemas. Y se acabó el práctico. La semana que viene hay que terminar el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, traten de avanzar lo más que se pueda con el trabajo práctico. No sé si hay alguna duda. ¿Cuándo empiezan los parciales?